Hola, hola. Bueno, esperamos que pase el auto. Ahora sí, me estoy yendo de Antofagasta de la Sierra, un lugar espectacular. Recorrimos, anduvimos por un volcán, caminamos, anduvimos en moto, sacamos fotos, de todo. Pero también he descansado espectacular en un lugar que quiero recomendarles. Ese lugar se llama Guest House. Para contactarse nos pueden visitar en nuestro Instagram @2020 Guest House o a nuestro teléfono 03834 002041. Bueno, me atendieron espectacular. Esperá que me voy a peinar y me pongo los anteojos. Así que mira, luqueada, Alejandra. El que quiera venir, ahí abajo le voy a dejar en la descripción los datos del lugar. Venís a Antofagasta de la Sierra y te hospedás aquí. Gracias, Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, amigas, amigos, nos estamos yendo de Antofagasta de la Sierra. Miren qué lugar. ¿Planes para hoy? Bueno, donde encontremos un lugarcito en la ruta, porque en un solo día no voy a poder llegar a Catamarca, a la ciudad de San Fernando. Son como 550 kilómetros, pero obviamente, como siempre digo, no son kilómetros en recta o en una ruta que sea tranquila. Esta es una ruta de muchas curvas y en el medio tenemos unos 50 kilómetros de ripio. Gracias por mirar estos videos. Nunca olviden, jamás olviden suscribirse al canal. Si están suscriptos, díganle que se suscriban, no sé, familiares, algún tío, alguna tía, otros viajeros. Porque en este canal no van a aprender nada de motos. En realidad no van a aprender nada de nada. Pero van a pasar 15, 20 minutos con buenas imágenes, buenos lugares, muy buena energía y buena onda. Gente, acá está la entrada al campo de Piedra Pómez y según me dijeron todo aquello blanco que se ve allá al fondo es parte o es el campo de Piedra Pómez. Son 30 kilómetros de aquí, hay mucho arenal, por eso solo se permiten vehículos 4x4. Hablando de los bichitos, mirá, ahí están. Supongo que el gasto de combustible va a ser mucho menos en este viaje de regreso, porque estamos como de ida fue todo subida, ahora es todo prácticamente bajada. Va muy tranquila en vueltas la moto. Estamos bajando, a medida que vamos bajando empiezan a aparecer estos junquitos más verdes. Y a medida que sigamos bajando va a haber un poquito de vegetación y ahí comenzaremos a ver las vicuñas. El tema de la vicuña es un tema ancestral. La lana de vicuña es un producto muy cotizado, muy caro. Quizá los que no entendemos del tema no comprendemos el valor, pero aquellos que buscan ese tipo de productos pagan mucho dinero por la lana o la seda de vicuña. Entonces, hace no recuerdo cuánto, pero más o menos unos 20, 30 años, en Catamarca estuvieron a punto de extinguirse estos simpáticos animalitos por la caza indiscriminada. Entonces, hace también unos años, el gobierno de la provincia de Catamarca creó una región de protección de biosfera, algo así, donde entre otras cosas protege y cuida a esta raza, a la vicuña, ¿no? Entonces, de esta forma, los últimos 10, 15 años ha tenido un crecimiento exponencial la cantidad de estos animalitos que vemos acá sueltos en la región.
Hay un proceso ancestral, no recuerdo el nombre, creo que era Caju o algo así, te lo dejo por acá. Este es un rito, un ritual, donde se procede a la esquirla del animal y luego se lo libera. Lo que pasa es que al ser un animal que está en condiciones silvestres, está libre, bueno, hay que primero atraparlo. Todo esto es un proceso, te diría que bastante engorroso, porque son animales silvestres, son rápidos, son muy asustadizos, muy tímidos. Entonces hay que ir haciendo estudios durante un mes, 2 meses antes, viendo las costumbres de estos bichitos. Comer, pueden comer donde haya algún tipo de vegetación, raíces, que ellos coman, pero beber, solo beben en las lagunas. En esta zona el agua no abunda, entonces donde están las lagunas, sí o sí, estos animalitos tienen que ir a beber agua. Analizando cuándo es el horario en el día que el conjunto de estos animales bajan a tomar agua o van a tomar agua, hay que ir viendo en ese momento para hacer el atrape, el encierre, para luego hacer el esquirlado y de la liberación. Entonces durante un tiempo van estudiando a qué hora ellos bajan a tomar agua, y luego cuando se decide el día van en camionetas, pero un montón de camionetas, deben ser 20, 30 camionetas, los van como encerrando hacia la laguna. Los van encerrando, entonces esos bichitos van corriendo para un sector y de otro sector con la gente parada con unos hilos largos, colgando trapitos o media sombra, van también del otro sector atrapando estos bichitos, y se crean unos corrales principalmente con esas telas media sombra, y se los encierra a todos. Es tremendo. Yo pude ver un video por YouTube, pero no está bien, no tiene buena calidad. Sería bueno hacer un video de ese trabajo, que es muy, muy, muy complicado. Efectivamente, este proceso ancestral llamado chacu es muy curioso, e imagino que no debe ser nada fácil. Obviamente no debe generar mucha gracia a las vicuñas, quienes en algunos casos sufren algunas consecuencias derivados del propio proceso de esquilado, y en otros casos por el agotamiento y el estrés que les produce. Sigo disfrutando de estos paisajes y ya en pocos kilómetros vamos a ingresar al ripio. Llegué a Barranca Larga, esto es 180 kilómetros desde Antofagasta. La idea ya es ahora ir buscando algún lugar donde poner la carpa. Estuve viendo varios, o sea, atrás en el camino. Bueno, por el no parar seguí, pero ahora ya son las 5:30. Ya es un horario lindo para encontrar algún lugarcito alejado donde poder pasar la noche. Es increíble cuando vos haces varios kilómetros en ripio, cómo le vas agarrando confianza a la moto, y cuando dejás de hacerlos y andás un tiempo por asfalto, cómo perdés la confianza. Vamos a ver qué encontramos para armar la carpa. Y cocinar, porque no almorcé nada hoy, Estoy por unos matienzos. Y ya que está, saludo a todos los simpatizantes de Matienzo de Montebuey, y también para el Albi, para San Martín de Montebuey. Como consejo, para seguir instruyendo a la gente que mira este canal, vayan a la escuela, gente, vayan a la escuela. No hagan como ese que escribió en el camión sucio, lavame, con B grande, como le dicen los chicos ahora. Yo le decía B larga, lavame, le clavó, con B larga. Hay que ir a la escuela, Qué curvita. ¿Lo paso en doble línea amarilla o espero? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Que espere? Pero el sector motero me dice pasalo, y ahí va. El ala motera del Majua Motoblog, el motero de la Harley, me dice pasalo. Ya el motero de la trail amarilla me dice no, esperá, tenga precaución, tené precaución. Pero el motero de la Harley negra me dice pasalo. ¿Te lo imaginas al glorioso Papo
en la Veneria amarilla. ¡Ah! ¡Qué locura!, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se subiría Papo, daría una vuelta en una moto amarilla? ¿En una trail amarilla? ¿Qué sé yo? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, gente, acá hay plantitas altas. El problema es que donde hay plantas, donde hay árboles altos, hay una casa. Eso es como una máxima de estos lugares, porque la arboleda escasea. Entonces, cuando hay arboleda, hay una vivienda. Pero busquemos que siempre algo vamos a encontrar. Hay una entradita, pero estaba fea, no hay nada. Una lagunita, una agüita. Más vehículos de la minera. Lleno de vehículos de la minera. Ahí. Ahí viene una entradita linda. Investiguemos. A ver cómo está esto. Espero que no haya arena. Parece tierrita más que arena. Veamos. Pasamos acá y estamos. A ver. Hay un poco... ¡Uy! Mirá esa sombrita, papá. Qué facha, ¿no? La verdad, no. Bueno, ustedes saben, siguen el canal, soy muy rompe con la ubicación. Este iba a ser nuestro lugar, pero encontré otro más camuflado. Bien, perfecto, ya tenemos el campa listo. Bueno, ¿dónde estoy? Bueno, hagamos una pequeña vista aérea de dónde estoy. El sol va cayendo. Momento de comenzar a cocinar. Hay hambre, así que bifecitos a la criolla con un estilo muy particular. Primero pelamos la cebolla y el pimiento rojo. ¿Estamos? Ya tenemos lista en la olla la cebolla y el pimiento picados, no tan finos porque esto no es salsa. Le ponemos un poco de sal, revolvemos un poco. El ingrediente que yo les comento siempre, condimento para pizza. Esto le da un sabor. Aceite de oliva de la marca que me auspicia. Esta marca me auspicia con un asado cada 5 meses y con una botellita de esta cada 4 meses. Y bueno, está pobre de auspiciantes el canal. Listo. Me falta un toquecito de azúcar y mandamos esto al fuego. Bueno, ya está la cebolla y el pimiento cocinando a full. Le voy a agregar un poquito de salsa, de tuco. Qué aromita sale de acá, ¿eh? Ahora vamos con la carne. Miren que hay bifecitos. Súper espectaculares. Cortamos. Chiquititos. Ahí va. Se nos va la tarde.
Bueno, gente, esto viene súper espectacular. Un aroma tremendo. Bifecitos, cebolla, un poquito de tuco, pimiento y ahora el toque final. Espero que se vea ahí. Choclo y lenteja. ¿Cómo va quedando esto, señores? Ya casi están los bifecitos. Hoy fue una comida simple, sencilla, pero no por eso deja de ser muy rica. Le puse carne, cebolla, pimiento morrón, un poquito de tomate, una salsita de tuco y una lata de choclo y arvejas. Condimento para pizza, sal y un poquito de azúcar. Déjeme en los comentarios, vos que sos motero y también te gusta cocinar, ¿qué le falta a este bifecito? ¿Qué le sacás? ¿Qué le ponemos? ¿Está buena la comida o no está buena? En el medio del monte, acá a unos 10 kilómetros de un pueblo que se llama Barranca Larga, en el norte del departamento Belén, un pueblo, un caserío que tendrá 100, 150 habitantes. No sé, ya voy a poner aquí en los comentarios cuántos habitantes tiene Barranca Larga. Un pueblo hermoso, a la par del río El Bolsón. Bueno, acá estoy tomando una cervezoski, esperando 5 minutos más que se cocine un poquito más los bifecitos, a cenar, a dormir, que mañana regresamos. Gracias, buena vida y suscríbanse al canal. Bueno, muy bien. Yo creo que ya está listo. A ver. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Se llega a ver algo? El amarillo del choclo, el rojo del pimiento, la carnecita, el rojo también del tomate. Bueno, procedamos a servir para ver cómo está esto. Miren. Miren lo que es eso. Ahí se ve. Y va la primera parte. Con mucho juguito. Ahí está. ¡Qué espectáculo! ¡Ah, tengo pan también! ¡Ya vengo! ¡Espérenme! Pancito para mojar. Yo no sé si es el contexto o qué, pero todo acá está riquísimo. Gracias por acompañarme en mis videos. Voy a comer, después sigo. ¡Salud! Está helada la salta.
Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, de nuevo en ruta, hoy ya con el destino final en Catamarca. Voy a parar a desayunar en Villaville, a calentar agua y hacerme un café ahí. Y aquí, con este paisaje, con este camino, vamos terminando el video. Espero les haya gustado. Y si todo va bien, nos vemos en una próxima aventura. Gracias por ver los videos. Que tengan una excelente vida todos y todas. Los saluda su amigo Majua.